Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Journey Towards Greatness, de Evil-God-Sarak. Link en la descripción. Capítulo 361, Having a Talk. Al oír la voz, Julian se giró y vio a una mujer con un vestido largo negro, un abrigo largo negro y pantalones largos negros. No era otra que Cynthia. Julian, sí, nos volvemos a encontrar. Julian dijo y sonrió. Cynthia, ¿puedo sentarme? Ella preguntó. Julian, por supuesto. Julian le dijo y le hizo un gesto para que se sentara. Cynthia asintió con la cabeza y también se sentó. Al ver que Cynthia también estaba allí, la gente que estaba dentro del restaurante se sorprendió. No la habían visto antes porque estaba con sus Pokémons, pero ahora que Julian había llegado, ella también había aparecido. Al verlos sentados juntos, todos en el restaurante se quedaron mirándolos fijamente. Julian, parece que tenemos muchas miradas puestas en nosotros. Mañana saldremos los dos en las noticias. Julian dijo y sonrió. Cynthia, ¿no te gusta salir en las noticias? Y por lo que veo, no te importa que haya noticias escandalosas sobre ti. Incluso Diantha se vio envuelta en algo así una vez. Cynthia dijo y sonrió. Julian, sí, pero fue solo una coincidencia. Estaba allí para ver a mi novia. A la gente simplemente le gusta hablar y difundir rumores. Julian dijo y se rió. Cynthia, de hecho. Julian, entonces, ¿nuestro encuentro también es una coincidencia o viniste aquí a propósito? Él preguntó. Cynthia, no es una coincidencia, solo quería conocerte como es debido. Las dos últimas veces que nos vimos fueron decepcionantes, ni siquiera nos presentamos adecuadamente. Ella dijo. Julian, bueno, para ser honesto, no me reconocerías con la máscara puesta. Julian dijo y se rió entre dientes. Cynthia, aunque tienes una cara muy bonita, la escondes demasiado, así que no mucha gente te reconoce. Ella dijo. Julian, si no me tapo la cara, pasará lo mismo todos los días. Julian dijo y señaló por la ventana mostrando la enorme multitud afuera del restaurante. Cynthia se giró y miró a la enorme multitud y a algunos que estaban tomando fotos. Ella rió y volvió a mirar a Julian. Julian, entonces ¿por qué debo yo el placer de ser visitado por la propia campeona? Preguntó Julian. Cynthia, yo debería ser la que reciba el honor. Eres conocido como el campeón más fuerte que jamás haya pisado estas tierras, pero conocerte es más difícil que encontrarse con un Pokémon legendario. Dijo Cynthia. Julian, bueno, como dije antes, a la gente siempre le gusta hablar. Puede que haya entrenadores más fuertes que yo en este vasto mundo. Nosotros solo vivimos en este pequeño pedazo de tierra, todavía hay mucho que aprender. Dijo Julian. Cynthia, en efecto, parece que por eso eres diferente a nosotros, no te importa el poder, ¿verdad? Julian, ¿de qué sirve el poder si ni siquiera puedo moverme libremente? Prefiero ser libre que poderoso. Dijo Julian. Cynthia no dijo nada y solo lo miró y suspiró. Cuando era joven también quería viajar, pero cuando se convirtió en campeona después de derrotar a Lucian, el campeón anterior y ahora miembro de los 4 de élite. Tras convertirse en campeona, obtuvo mucho poder. Una sola palabra suya podía cambiarlo todo, pero con ese poder quedó atada a Sinnoh. Aunque se va de vacaciones, no son por mucho tiempo, quizás 2 o 3 meses como máximo. Al final del día, tiene que volver a Sinnoh, y ahora, aunque quisiera, no puede abandonar este lugar hasta que alguien la derrote y reclame su trono. Ha sido campeona durante 3 años y su repentina retirada puede causar un gran revuelo en Sinnoh. Julian y Cynthia conversaron un poco, y durante la conversación Cynthia descubrió que Julian era una persona muy normal y con la que era fácil hablar, mientras que otros los observaban y lo que hacían no les importaba lo que les rodeaba. Julian, hay algo que quiero preguntarte, pero no puedo hacerlo aquí. Podemos hablar a solas en otro lugar. Dijo Julian. Cynthia se puso seria. ¿Cynthia, de qué se trata? Julian, solo diré que se trata de los 3 orbes legendarios. Julian susurró, pero Cynthia lo oyó. Al oír lo que Julian tenía que decir, Cynthia supo que era algo importante. Se dio cuenta de que ese tipo de conversaciones aquí en público. Cynthia,
¿Dónde deberíamos celebrar esta reunión? Julian, ¿cuándo estás libre? Él preguntó. Cynthia, no puedo quedarme en la ciudad, tengo que irme mañana. Si queremos hablar, tenemos que esperar. Ella dijo. Julian, vale, te doy mi número. Cuando tengas tiempo, llámame y hablamos. Él dijo. Poco después de que el camarero viniera a tomarles el pedido, comieron y se prepararon para marcharse. Guión bajo 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 guión bajo. En la zona Pokémon, los Pokémon de Julian se lo estaban pasando bien. Snorlax comió muchísimo, un mes de ración del restaurante, y después se fue a dormir. Sus Pokémon de Sinnoh seguían jugando. Gavite, que estaba siendo perseguido por otros porque les había robado la comida, decidió huir de la habitación que le habían asignado a él y a sus amigos. Salió corriendo de su habitación asignada y se metió a toda velocidad en otra. Crystal fue la única que lo persiguió porque no le gusta que otros se coman su comida. Gavite entró en esta habitación llena de otros Pokémon, vio un Garchomp, un Milotic, un Spiritomb, un Glaceon, un Roserade y un Gastrodon. Estos eran los Pokémon de Cynthia. Gavite, siendo el joven intrépido que es, no le importaban esos monstruos y empezó a correr y a arruinar su comida. Pero la cosa no terminó ahí porque Crystal es más intrépida cuando alguien le roba la comida, lanzó rayos de hielo tras rayos de hielo contra Gavite y, en lugar de golpearlo, congeló toda la comida presente en la habitación. Esto, por supuesto, causó un gran revuelo que llamó la atención de Julian y Cynthia, quienes, al ver que esos ruidos provenían de la dirección donde se guardaban sus Pokémon, se dirigieron hacia esas habitaciones. Capítulo 362, Feud. Al ver cómo su comida era destruida por estos Pokémon que aparecieron de la nada, los Pokémon de Cynthia se enojaron. El primero en actuar fue Spiritomb, quien usó bola sombra contra Crystal. La bola sombra impactó a Crystal, pero no tuvo efecto en él porque estaba en su forma normal. Crystal se dio la vuelta y miró furiosamente a Spiritomb y usó brillo deslumbrante contra Spiritomb, lo que hizo que retrocediera. Aunque el ataque no causó mucho daño porque Spiritomb es mucho más fuerte que Crystal, aún así dolió. El poder de Crystal es algo con lo que no se puede jugar. Al ver que su amigo era atacado, los demás también se lanzaron hacia Crystal y Gavite, pero antes de que pudieran alcanzarlos, fueron detenidos en seco por un poderoso pulso oscuro, lo que los obligó a detenerse y mirar al atacante. Vieron a un Pokémon blanco caminar hacia ellos sin miedo, liberando un aura muy poderosa que hizo que algunos retrocedieran. Spiritomb, Milotic y Gastrodon sintieron la presión y retrocedieron un poco, los demás también la sintieron, pero se mantuvieron firmes. El único que permaneció allí, mirando fijamente a Absol, fue Garchomp. Se quedó mirando a Absol, intentando averiguar si podía enfrentarse a ese Pokémon que tenía delante. Tenían ventaja numérica, pero no estaba segura. Absol se paró frente a Crystal y Gavite. Gavite, que no había notado nada, de repente se detuvo y miró a Absol y finalmente notó la enorme conmoción que había causado, miró al otro grupo y se detuvo. Miró al Garchomp que estaba al frente y de repente su corazón comenzó a latir más rápido, sus ojos se abrieron de par en par. Entonces, sin pensarlo dos veces, se abalanzó repentinamente sobre Garchomp. Este repentino acercamiento de Gavite sobresaltó a todos. Garchomp no esperaba ser atacada por este Gavite, que es más débil que ella, pero por alguna razón, pudo percibir que Gavite no la estaba atacando. Julian, basta. De repente, Gavite oyó la voz de Julian y se detuvo, se dio la vuelta y vio a Julian mirándolo fijamente. Julian, Crystal, vuelve. También llamó a Crystal, al ver que Julian estaba enojado, ambos regresaron hacia Julian preocupados y asustados, nunca habían visto a Julian enojarse, así que verlo mirándolos de esa manera los asustó. Crystal volvió a su bolsillo y Gavite se escondió detrás de Absol. Julian, Gengar, ¿qué pasó aquí?, preguntó Julian. De repente, Gengar salió de la sombra de Garchomp con una sonrisa en la cara y regresó a la sombra de Julian. Al ver a Gengar salir de su propia sombra, Garchomp se sorprendió, ni siquiera se había dado cuenta de cuando Gengar entró en su sombra. Lo mismo se podría decir de Cynthia, su Garchomp era su Pokémon más fuerte y,
al ver la reacción de Garchomp, se dio cuenta de que Garchomp no tenía ni idea de que Gengar estaba en su sombra. Fue entonces cuando Cynthia se dio cuenta de que el Gengar de Julian está en una liga muy superior a su Garchomp. Cynthia, si su Gengar es tan fuerte, ¿qué hay de su as, Infernape, y de su temido Snorlax? Cynthia, sin embargo. Gengar le contó a Julian lo que había sucedido allí. Al oír esto, Julian suspiró y miró a Cynthia. Julian, lo siento, a mi Gavite le gusta causar problemas, pagaré por las pérdidas. Julian se disculpó con Cynthia. Cynthia, no hay necesidad de disculparse, no es nada, todavía son jóvenes y se están divirtiendo, yo debería ser la que pida disculpas para que mi Pokémon dé el primer paso. Cynthia también lo dijo y se disculpó. El dueño también llegó poco después con algunas personas. Los que cuidaban de los Pokémon de Julian corrieron hacia el dueño cuando vieron a Gavite salir disparado de la habitación seguido de Crystal y decidieron informarle. Propietario, señor Julian, señorita Cynthia, ¿sucede algo? Preguntó con voz preocupada. Julian, no es nada, los Pokémon solo se estaban divirtiendo, puedes volver a lo que estabas haciendo. Julian habló y consoló al dueño, que parecía estar a punto de desmayarse. El dueño suspiró y se marchó. Julian, vale, Gavite, vuelve con los demás. Julian dijo y señaló hacia la habitación. Gavite bajó la cabeza y caminó lentamente hacia la habitación donde estaban sus otros Pokémon. Miró hacia atrás y notó que Crystal sacaba la cabeza y le mostraba la lengua a Gavite y lo provocaba. Cynthia, por supuesto, se fijó en este pequeño Pokémon desconocido que nunca antes había visto. Cynthia, ¿por qué este pequeño se parece tanto? Ella lo cuestionó y reflexionó sobre ello, repasó toda la investigación que había realizado y finalmente lo comprendió. ¿Cynthia es un me? Preguntó porque el parecido del rostro de Crystal era muy similar a lo que había visto en tallas antiguas. Julian, bueno, podrías llamarlo me, pero sigue siendo muy diferente, así que lo llamo Crystal por el cristal rojo que tiene en la cabeza. Julian dijo eso y sacó a Crystal y colocó a la pequeña en la palma de su mano. Crystal se frotó la cara con sus bracitos y miró a Cynthia inclinando la cabeza, luego miró a Julian y después de nuevo a Cynthia. Cynthia, Dios mío, es tan lindo. Pensó que le daría ganas de pellizcarle la mejilla a Crystal, pero se contuvo, no sabía qué reacción tendría Crystal ante ella. Julian, puedes acariciarlo si quieres. Julian dijo y extendió la palma de la mano hacia adelante. ¿Cynthia, en serio? Julian, por supuesto, adelante. Capítulo 363, Another Scandal. Julian dejó que Cynthia acariciara a Crystal, se la pasó en la mano y, como Crystal era tan pequeña, tuvo mucho cuidado al manipularla. Vio al pequeño Pokémon que encajaba perfectamente en su mano, tuvo mucho cuidado, no quería hacer ningún movimiento brusco que pudiera lastimar al pequeño. Crystal se quedó mirando a la mujer que tenía delante, ya que Julian se la había pasado, no le dio importancia, ser acariciada por un desconocido era raro para Crystal. Solo Julian y el profesor obtenían la oportunidad de acariciarla, así que ser acariciada por Cynthia le resultaba extraño. Luego flotó de vuelta hacia Julian, se metió en su bolsillo y se escondió dentro mientras miraba a Cynthia asomando la cabeza. Julian, todavía no se acostumbra a estar con desconocidos, no te preocupes. Julian habló y tranquilizó a Crystal. Cynthia, está bien, lo entiendo. Ella dijo y asintió. Julian y Cynthia caminaron entonces hacia su sala de Pokémon, donde Cynthia vio a sus otros Pokémon. Al mirar a su alrededor, notó a su infame Snorlax. En el mundo de la liga existe un dicho que afirma que el oponente debería rendirse si Julian saca a relucir a su Snorlax. Durante cualquier batalla en la que Snorlax ha luchado, solo ha hecho un movimiento para acabar con cualquiera. Ella vio a Snorlax devorando una enorme cantidad de comida sin importarle su entorno. También se sorprendió al ver a Manaphy y Victini, ya que son Pokémon míticos, cuya existencia solo se conoce a través de mitos, por lo que verlos en persona es realmente sorprendente. Incluso los Pokémon legendarios son fáciles de encontrar en comparación con estos míticos. La razón por la que se les llama míticos es que son solo mitos. Ha habido muy pocos avistamientos de estos Pokémon y por una sola persona, lo que hace difícil de creer.
Pero con tantas personas que afirman haberlos visto, se clasifican en una subclase de Pokémon legendarios llamada mítica. Pero ahora mismo, frente a sus propios ojos, está observando a dos de ellos, Manaphy, conocido como el protector del mar, y Victini, el Pokémon que trae la victoria a cualquiera que se haga amigo suyo. Cynthia, ¿de verdad son Manaphy y Victini?, preguntó con asombro. Julian, sí, tuve mucha suerte de que decidieran seguirme. Julian respondió. Cynthia, ¿dónde los encontraste?, preguntó mientras intentaba acercarse a los dos. Al ver a una mujer desconocida acercándose, los dos se miraron y rieron. Cuando Cynthia estaba a punto de acariciarlos, salieron volando sobresaltándola. Estar con Crystal todo el tiempo los volvía muy traviesos. Incluso a Julian le costaba controlar a sus Pokémon de Sinnoh. Crystal tiene demasiada influencia en el grupo. Si no fuera por Infernape, que los cuida cuando Julian está ocupado, sería un caos. No se puede confiar en Gengar, ya que se uniría a ellos para causar problemas. A Snorlax solo le importa dormir y comer. Y en cuanto a Tiranitar y Absol, no tienen la suficiente experiencia para manejar a los más pequeños. Cynthia recobra la compostura y mira a su alrededor para ver a Victini y Manaphy riéndose de ella. Julian, no les hagas caso, son un grupo de gamberros, dijo Julian. Cynthia asintió y se tranquilizó. Todos los Pokémon de Julian eran muy especiales, cada uno tenía una singularidad que los hacía destacar del resto. Cynthia volvió con sus propios Pokémon, mientras que Julian dejó que los suyos jugaran un rato más. Una vez que Snorlax quedó inconsciente tras comer hasta saciarse, decidió marcharse. Ya era muy tarde y la mayoría de la gente se había ido. Antes de irse, pagó por todos los daños que su Pokémon había causado en el restaurante. Aunque el dueño no quería aceptarlo, Julian se lo dio de todos modos, ya que no le gusta endeudarse con alguien con quien no tiene mucha confianza. Regresó a su habitación de hotel y se fue a dormir, dando por terminado el día. A la mañana siguiente, Crystal lo despertó molestándolo por su desayuno. Después de levantarse, alimentó a sus Pokémon y encendió el televisor para ver las noticias mientras sostenía su taza de café matutina. Cuando encendió el televisor y cambió al canal de noticias, vio algo que casi lo hizo escupir el café, pero era lo que esperaba. La noticia mostraba una foto de él y Cynthia cenando, con el titular: la campeona Cynthia mantiene una relación secreta con el antiguo campeón de canto. Julian, me lo esperaba, pero ¿una relación secreta? De verdad que quieren meterme en un buen lío. Julian dijo y suspiró. Julian, a veces, ser famoso es una maldición. Si te ven con alguien, la gente empieza a suponer cualquier cosa que se les pase por la cabeza. El verdadero problema para mí ahora es explicarle esto a Daisy y Choe. Julian dijo eso y apagó el televisor. Lo que más preocupa a Julian ahora mismo es Choe y Daisy, ya que, aunque son mujeres comprensivas, a nadie le gustaría ver a su novio con otras mujeres sin que ellas se den cuenta. Julian, esperemos que todo salga bien. Capítulo 364. Last Training Before Battle. ¿Cómo se enfrentará a Byron en pocos días? Necesita entrenar a sus Pokémon. Por lo que ha oído hasta ahora, Byron es el líder de gimnasio más fuerte de todos y no, tiene una gran variedad de Pokémon y los usa según el nivel de sus oponentes. También ha oído que Byron es muy agresivo durante su batalla y no mostrará piedad con sus oponentes. Al principio pensó en usar a Gavite, Victini y Riolu para esta batalla, pero decidió hacer algunos cambios en la estrategia. Para esta batalla, Julian decidió usar a Riolu y Gliscor, ya que ambos son muy efectivos contra los tipos acero. Esta también será la primera batalla de gimnasio para Gliscor y Riolu, así que Julian decidió entrenarlos un poco más antes de desafiar a Byron. Salió del hotel y regresó a la mina abandonada para una última sesión de entrenamiento. Riolu ya ha aprendido a usar su martillo de guerra hecho de su aura, y aunque no es perfecta, podrá luchar contra oponentes mucho más fuertes que ella gracias a todo el entrenamiento que ha recibido bajo la supervisión de Julian y, a veces, de Infernape, quien le enseña algunas artes marciales que aprendió de Julian.
Mientras Julian le enseña el arte de las armas, Infernape se convierte en su maestro de combate cuerpo a cuerpo. Julian ahora está concentrado en Gliscor. El mayor desafío para Gliscor en esta batalla será mantenerse en el aire. El gimnasio es un espacio cerrado, por lo que Julian necesita encontrar algo que mantenga a Gliscor alejado del suelo. En un espacio cerrado, no habrá corriente de aire que Gliscor pueda utilizar para flotar. Julian, creo que tengo una idea de cómo mantenerte en el aire. Julian dijo eso y miró a Gliscor. Pronto comenzó a entrenar a Gliscor para que pudiera adaptarse a esta nueva estrategia que Julian había ideado. Aunque este método sería un poco agotador, aún sería mejor que nada. El entrenamiento fue bien. Gliscor está cansado después de tanto entrenamiento. Otro día ha llegado a su fin. Tanto Riolu como Gliscor están listos. Tras el entrenamiento, Julian volvió al hotel y estaba a punto de irse a dormir cuando, de repente, recibió una llamada de Daisy. Al ver el nombre en la pantalla del teléfono, suspiró. Julian sabía que esto iba a pasar. Julian dijo eso y contestó la llamada. Julian, hola, ¿cómo estás? Preguntó con voz nerviosa. Daisy, no deberías ser tú quien nos diga cómo estás. Ella dijo. Julian se dio cuenta de que estaba enfadada. Julian, estoy muy bien, Chloe me comentó que trabajarás con ella, ¿qué tal te fue? Intentó cambiar de tema, pero para su desgracia, Daisy no quería pasar página. Daisy, no intentes cambiar de tema, ¿qué es esto que veo en las noticias? ¿Ya tienes 2 novias y estás buscando otra? Ella preguntó. Julian, cariño, te equivocas, fue solo una coincidencia, la conocí en ese restaurante, ni siquiera sabía que estaba allí. Dijo Julian. Daisy, ¿cómo voy a creerte? Julian, vamos, puedes confiar en mí, ¿verdad? Él dijo. Daisy, no confío en ti, incluso ocultaste el hecho de tu actividad como héroe, quién sabe qué más estás ocultando. Dijo Daisy. Julian, te lo prometo, fue solo una coincidencia, nada importante. Dijo Julian. Daisy, ¿de verdad estás diciendo la verdad? Ella preguntó. Julian pronto comenzó a explicar todo desde el principio y lo que sucedió en el restaurante. Daisy, por supuesto, le creyó, pero ella simplemente lo molestó un poco más durante esta llamada, ya que Julian no podía ver su expresión y no tenía idea de que ella lo había estado troleando todo este tiempo. Daisy sabe cómo funcionan los medios de comunicación y cómo convierten cualquier cosa que ven en un gran problema sin analizarla a fondo. Tras calmarse, hablaron un poco. Julian preguntó por Gardevoir y Frigón, eran sus Pokémon más preciados, así que les tenía mucho cariño. Por suerte, Daisy y Chloe los cuidaban muy bien. Daisy, por cierto, Chloe te dijo que vamos a ir así, ¿no? Daisy dijo de repente, tomando a Julian por sorpresa. Julian, esperen, ¿ustedes dos van a venir así, no? Él preguntó. ¿Está sorprendido por esta noticia? Daisy, sí, el rodaje de la serie de televisión de Chloe se realizará en Sinnoh, pensé que Chloe te lo habría dicho. Mientras decía, se detuvo de repente. Julian, Daisy. ¿Qué pasó? Daisy, lo olvidé por completo. Chloe me dijo que no te lo contara. Íbamos a darte una sorpresa. Si Chloe se entera de que te conté esto, me matará. Daisy dijo y rió con nerviosismo. Estaba tan emocionada por volver a ver a Julian que se olvidó de lo que Chloe le había dicho. Julian, entonces finjamos que no me lo has contado, fingiré que no sé nada. Julian dijo y se rió. No esperaba que Chloe y Daisy vinieran así, no, hacía muchísimo tiempo que no las veía, así que se siente muy feliz. Chloe parece estar ocupada con su trabajo, así que no está disponible en este momento. Después de hablar con Daisy un rato, él da por terminada la conversación. Mañana será el día en que desafiará al gimnasio, así que él y sus Pokémon necesitan un largo descanso nocturno. Capítulo 365, Julian vs. Baron. Es el día de la batalla y Julian ya está despierto, Riolu, Gliscor y Luxio están calentando. Estos tres serán los que lucharán contra Byron y sus Pokémon.
Sabiendo que el oponente depende mucho de su defensa, sería una batalla difícil. Acertar golpes no es problema, pero si el oponente tiene una defensa muy fuerte, será complicado infligir daño. Julian entrenó a sus Pokémon para golpear fuerte, lo que también significa que necesitan poner más potencia y energía en su ataque, lo que los cansaría antes que antes. Después de terminar su calentamiento, Julian los envió de vuelta con sus Pokémon y se dirigió al gimnasio. Después de ponerse en marcha, tardó media hora en llegar finalmente frente al gimnasio. Julian contempló el enorme lugar que tenía delante. Justo delante de sus ojos, una enorme puerta lo separaba de un largo camino. Caminó hacia la puerta y la abrió. Luego comenzó a caminar por ese largo camino que parecía conducir a un edificio que podía ver desde lejos. En el camino vio algunas estatuas de Pokémon de tipo acero, también vio algunas estatuas de Pokémon fósiles alrededor y, al final de ese camino, estaba la estatua de Dialga. Según las leyendas, Dialga es de tipo acero, así que no le sorprendió ver su estatua allí. Luego se encontró frente a un gimnasio de aspecto extraño, la capa inferior está hecha de rocas y la superior de acero, con dos grandes arcos metálicos rojos unidos a los lados. Tras echar un vistazo, entró en el gimnasio para ver qué le esperaba. El pasillo era muy largo y frío, ya que también estaba hecho de acero. Pronto llegó a la sala principal donde vio al conserje del gimnasio, un anciano vestido con uniforme de mayordomo. Al ver a Julian, el anciano asintió con la cabeza y se acercó a él. Mayordomo, ¿cuál es el propósito de su visita, señor? Julian, estoy aquí para desafiar al líder del gimnasio. Dijo Julian. Mayordomo, entonces puede pasar. Informaré al líder de gimnasio Byron, estará allí en un minuto. El mayordomo dijo, señalando el camino hacia el campo de batalla. Julian asintió y caminó en la dirección que el mayordomo señaló. Una vez que llegó allí, finalmente pudo ver con claridad todo el campo de batalla y se sorprendió al ver lo grande que era en realidad. Era el campo de batalla más grande que había visto dentro de un gimnasio. El campo de batalla estaba cubierto de rocas que contenían remos de metal. Julian no esperaba que el gimnasio fuera tan grande, esto podría resultar ventajoso para Gliscor. Dijo eso y comenzó a mirar a su alrededor. Lo que más preocupaba a Julian era que no hubiera suficiente aire para que Gliscor pudiera planear y volar, pero con un espacio tan grande no tenía de qué preocuparse. Además, encontró algunos puntos que podía usar a su favor durante esta batalla. No tuvo que esperar mucho, ya que pronto oyó pasos que venían del otro pasillo, el que estaba enfrente. Enseguida, un hombre de mediana edad, vestido con una capa marrón oscuro, una camiseta blanca y pantalones grises, con una pala en la mano, salió del pasillo y miró a Julian. Byron, debes ser el retador, ¿eh? Debes saber que no seré indulgente contigo, has interrumpido mi sesión de minería y necesito retomarla. Byron dijo, y apuntó con su pala hacia Julian. Julian, no te preocupes, la batalla no durará mucho. Dijo Julian. Byron, ¿ni siquiera tienes confianza en poder ganar esta batalla? ¿Por qué me desafías entonces? Él preguntó. Julian, no, te equivocas, tú serás el primero en caer. Dijo Julian. Es una lástima que Byron no pueda ver quién es su oponente en este momento, así que no tiene ni idea de en qué se está metiendo. Byron, veo que tienes mucha confianza en tu estilo de lucha. Debes saber que no suelo perder muchos combates cuando me desafían por primera vez. ¿Crees que puedes compararte con quienes me han derrotado antes? También debes saber que una de ellas es Cynthia, la actual campeona. Dijo Byron. Julian, no creo que sea nadie especial, creo que yo también puedo derrotarla. Dijo Julian. Byron, eres muy engreído, ¿verdad? Me gusta poner en su sitio a gente como tú, que tiene demasiada confianza en sí misma y no sabe lo que le espera. Byron dijo y adoptó su postura, parecía muy serio y se toma muy en serio el hecho de acabar con los Pokémon de Julian. Al ver esto, Julian sonrió, lo que decía era cierto, podía derrotar fácilmente a Cynthia, y no mucha gente en este mundo podía decir eso. Así que un retador que simplemente viene y afirma que puede derrotar al campeón realmente molestaría a cualquiera, incluso si se trata de un líder de gimnasio sereno.
Byron, esta será una batalla Pokémon de 4 contra 4, solo tú podrás cambiar de Pokémon durante la batalla, y creo que deberías conocer el resto de las reglas, son las mismas. Dijo Byron. Julian, sí, lo sé. Dijo Julian. Byron, bien, entonces prepárate y verás cómo te pateo el trasero. Byron dijo y lanzó una Pokébola, con esto la batalla está a punto de comenzar. Capítulo 366, Julian vs. Byron, 2. Byron lanzó su Pokéball enviando a su primer Pokémon, Bronzón, un Pokémon de tipo acero/diagonal psíquico, conocido por su defensa y defensa especial muy buenas, pero con deficiencias en ataque y ataque especial. Julian Luxio, vámonos. Julian sacó a su Luxio. Al principio pensó que solo usaría a Riolu y Gliscor para esta batalla, pero como Byron afirmó que sería una batalla de 4 contra 4, decidió usar también a Luxio. Julian, Luxio podría evolucionar durante esta batalla, se ha mantenido firme durante mucho tiempo. Julian pensó. Luxio tuvo que contenerse para no evolucionar porque aún no domina por completo el control de sus poderes eléctricos y quiere hacerlo antes de evolucionar para que le resulte mucho más fácil pasar al siguiente nivel. Ahora que lo domina, solo necesita un estímulo. Esta batalla será perfecta para él, ya que Bronzón no tiene ataques poderosos ni ataques especiales que puedan dañar gravemente a Luxio, y Luxio es demasiado rápido para ello. Byron, te dejaré dar el primer paso para que no te quejes después. Dijo Byron mientras apuntaba con su pala hacia Julian. Julian, ¿estás seguro de eso? Él preguntó. Byron, sí, adelante. Julian, bueno, entonces Luxio usa descarga. Julian hizo el primer movimiento gritando descarga, Luxio asintió y lanzó rayos por todas partes sin dejar lugar de escape. Bronzón fue alcanzado por uno de los rayos, al que pronto siguieron otros que lo electrocutaron muy fuerte. Cuando los rayos desaparecieron, se dieron cuenta de que el ataque había provocado que Bronzón quedara paralizado. Aunque recibió algunos daños por esa descarga, todavía no está abultado por ella debido a su alta defensa especial. Byron sabía que su Bronzón podía ser golpeado por el oponente, pero no esperaba que también quedara paralizado. Julian, parece que tengo suerte, Luxio usa colmillo trueno. Julian dio otra orden, Luxio cargó sus colmillos hasta que se volvieron amarillos y centellearon con electricidad, y luego cargó hacia Bronzón a toda velocidad. Byron Bronzón intenta moverse. Byron gritó mientras sujetaba su pala y la blandía. Por suerte, Bronzón pudo moverse y esquivar el colmillo trueno de Luxio. La parálisis no siempre deja a un oponente indefenso, aún puede tener algo de suerte moviéndose, como Byron pensó que Bronzón estaba a salvo, pero no había terminado. Luxio aterrizó de pie y de repente saltó directamente hacia Bronzón. Esta vez Bronzón no pudo moverse mientras la parálisis se intensificaba y Luxio conectaba con el colmillo trueno. Bronzón recibió otra fuerte descarga eléctrica, la electricidad en su cuerpo se disparó causando más daño. Luxio retrocedió después del ataque para ver cuál era el estado de su oponente. Cualquier otro oponente estaría caído a estas alturas después de estos dos ataques, así que Luxio espera lo mismo. El relámpago se disipó, dejando al descubierto a Bronzón flotando en el aire mientras salía vapor de su cuerpo. Había sufrido muchos daños, pero gracias a su fuerte defensa pudo resistir el ataque de Luxio. Al ver que su oponente no estaba derrotado, Luxio se sorprendió. Podría haber vencido a cualquier Pokémon de su mismo nivel o superior con ese tipo de ataques, pero Bronzón aún así logró resistir. Julian, como era de esperar, sus Pokémon serán un verdadero dolor de cabeza, su defensa es muy alta. Él pensó. Byron, parece que tienes algunas habilidades, pero no son suficientes para derrotarnos. Bronzón, usa rayo confuso. Julian Luxio esquiva y luego usa mordisco. Cuando Bronzón usó rayo confuso y se lo disparó a Luxio, este se movió hacia un lado esquivando el ataque y cargó contra Bronzón una vez más mientras una energía oscura comenzaba a formarse frente a él, la cual se convirtió en una enorme mandíbula. Si esto impacta, se acabó para Bronzón. Byron Bronzón usa doble equipo. Bronzón usó repentinamente doble equipo, lo que le permitió esquivar esa mordida. Luxio simplemente atravesó una de las imágenes falsas creadas por Bronzón. Byron ahora usa Psyshock. De repente,
todas las imágenes de Bronzón se volvieron hacia Luxio y todas le lanzaron un Sisok, pero solo una era real. Luxio pudo identificar el verdadero rayo de energía, pero ya era demasiado tarde. El Sisok impactó en Luxio y lo hizo rodar por el suelo. Luxio se puso de pie una vez más, su pelaje está sucio debido a ese ataque, no recibió mucho daño de ese ataque, pero no puede seguir recibiendo esos golpes. Luxio gruñó a Bronzón y adoptó una postura de combate, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, su cuerpo comenzó a brillar y empezó a crecer, su cola se alargó, sus patas se volvieron más fuertes y gruesas, y le creció una larga melena. Luxio finalmente evolucionó a Luzrai, el Pokémon de ojos brillantes. Ahora que Luxio finalmente ha evolucionado a Luzrai, puede usar su propio superpoder, la visión de rayos X. Luzrai es el único Pokémon conocido que posee visión de rayos X, lo que lo convierte en un depredador muy adaptable y letal en la naturaleza. Puede ver a través de ilusiones, detrás de las paredes, bajo tierra y en muchos otros lugares ocultos. La luz se hizo añicos, revelando al magnífico Luzrai, su pelaje negro y azul resaltaba, y sus ojos penetrantes miraban fijamente a su oponente, listo para abalanzarse sobre él. Julian, como era de esperar, estaba a punto de evolucionar. Julian ya lo esperaba, así que decidió dejar que Luxio luchara en esta batalla y, tal como preveía, evolucionó y ahora es un poderoso Luzrai. Capítulo 367, Julian vs. Baron, 3. Byron miró a Luzrai y frunció el ceño, se dio cuenta de que este Luzrai había sido bien criado. Ya sabía que Luxio estaba en su mejor momento, pero se veía limitado por su pequeño tamaño, pero ahora la historia era diferente. Ahora Luzrai es más potente, más rápido y más ágil que antes. Byron, solo porque tu Pokémon evolucionó no significa que puedas ganar, no tienes ninguna posibilidad. Bronzón, usa psicocarga una vez más. Byron ordenó a Bronzón que atacara. Julian Luzrai esquiva y usa carga salvaje. Julian dio su orden. Cuando el Sisok se abalanzó sobre Luzrai, este simplemente se movió hacia un lado y lo esquivó fácilmente. Luego cargó contra Bronzón a gran velocidad usando carga salvaje. Como Luzrai era demasiado rápido, Bronzón no pudo esquivarlo y fue golpeado, estrellándose contra el suelo. Julian no esperó más tiempo y dio otra orden de inmediato. Julian acaba con él con mordisco. Aunque Luzrai estaba sufriendo las consecuencias de usar carga salvaje, no se quedó quieto, sino que corrió hacia Bronzón, que seguía en el suelo intentando recuperarse. Byron Bronzón, sal de ahí, rápido. Byron dio la orden, pero ya era demasiado tarde, una enorme mandíbula hecha de energía oscura se abrió, esta vez era varias veces más grande que la mordida anterior que Luzrai usó cuando era un Luxio. Julian, Bite también ha evolucionado a Crunch. Julian pensó mientras observaba cómo la gigantesca mandíbula oscura se cerraba sobre Bronzón varias veces, lo que provocó una enorme explosión. Bronzón salió rodando fuera del humo, inconsciente. Luzrai ganó la batalla. Byron miró a su Bronzón caído y no dijo nada, lo llamó de vuelta a su Pokébola y miró a Julian. Byron, parece que tienes derecho a mantener esa actitud arrogante tuya. Nunca he perdido mi primer combate, esta es la primera vez. Dijo Byron. Julian, bueno, entonces es un gran logro. Dijo Julian. Byron, pero no te preocupes, aún tienes que derrotar a 3 de mis otros Pokémon, y créeme, no son fáciles de vencer. Byron dijo eso y sacó su siguiente Pokébola y la lanzó al aire. Cuando la bola se abrió, un enorme Pokémon que se estrelló y aterrizó en el campo de batalla, su rugido hizo temblar todo el gimnasio. Este Pokémon no es otro que Steelix, ya que al ser un Pokémon de tipo acero-tierra, Luzrai no podrá hacerle frente, así que Julian lo llamó de vuelta. La mayor parte del arsenal de Luzrai son sus ataques de tipo eléctrico y no tiene ningún ataque que pueda causar mucho daño a Steelix. Julian Luzrai, has vuelto y lo has hecho genial. Dijo y llamó a Luzrai, luego sacó su siguiente Pokébola y la lanzó al aire también. La Pokébola se abrió y salió Gliscor. Gliscor flotó en el aire y miró al enorme oponente frente a él. Esta es su primera batalla y enfrentarse a un oponente tan intimidante es difícil, pero con Julian detrás de él tiene poco de qué preocuparse y solo debe concentrarse en lo que necesita hacer.
Y eso consiste en luchar y derrotar a su oponente. Gliscor se movía de izquierda a derecha en el aire haciendo movimientos muy pequeños, preparándose para atacar. Byron, Elix, no esperemos, usa lanzamiento de roca. Al oír esto, Elix creó varias rocas pequeñas y las lanzó hacia Gliscor a gran velocidad. Julian Dodge. Julian ordenó. Dado que se trata de un espacio cerrado, Gliscor no tiene control total sobre sus movimientos, pero esa es también la razón por la que Julian siguió entrenando a Gliscor para que dominara el arte de usar fuerzas externas para moverse, y estas rocas que se acercan a él son esas fuerzas externas. Al ver las rocas que se precipitaban hacia él, extendió sus alas y usó su cola para cambiar de posición. A medida que las rocas se acercaban, crearon un viento poderoso que ayudó a Gliscor a esquivarlas fácilmente. Con el viento generado por esas rocas, Gliscor lo usó a su favor y las esquivó. Al ver lo que acaba de suceder, Byron se queda impactado, nunca había visto nada igual. Todo esto fue posible gracias a las alas de Gliscor, que son muy eficientes para captar incluso la brisa más pequeña, lo que le permite volar largas distancias sin cansarse en absoluto, mientras que otros Pokémon voladores se agotarían batiendo sus alas. Julian Gliscor usa el poder de la Tierra. Siguiendo las órdenes de Julian, Gliscor recogió energía del suelo y lanzó una bola brillante contra Elix. Elix, al ser el gigante que es muy lento, por lo que no hay forma de que pueda esquivar este ataque. El poder de la Tierra impactó directamente en el pecho de Elix. Provocó una enorme explosión que hizo que Elix retrocediera un poco mientras el humo se disipaba. Elix volvió a estar a la vista. Elix está un poco herido ya que no son conocidos por su defensa especial. Tienen una defensa muy poderosa que es muy resistente y casi irrompible, pero cuando se trata de defensa especial, carecen de ella, pero no es demasiado malo. En este momento Julian solo está tanteando el terreno, su Gliscor es un atacante físico, no podrá seguir atacando a Elix con ataques especiales, solo agotará su poder y Elix seguirá en pie para acabar con él. Julian, creo que tengo una manera de reducirlo. Julian pensó y sonrió. Capítulo 368, Gliscor's First Win. Steelix que tiene delante ahora mismo es el mayor desafío para Gliscor, aunque tiene ventaja de tipo sobre su oponente, el terreno no le favorece en absoluto. Si recibe un ataque caerá en picado y volver a volar será difícil si el Steelix continúa su ataque. Claro, Julian tiene algunos ases bajo la manga, así que Gliscor solo tiene que confiar en su amo y hacer lo que le diga hasta que se consiga la victoria. Byron, Elix, usa lanzamiento de roca una vez más. Byron dio la orden y Elix envió más mini rocas hacia Gliscor. Gliscor usó el mismo método para esquivar las rocas, pero no había terminado. Byron ahora usa Crunch. Elix siguió detrás de las rocas y usó Triturar para atacar a Gliscor, que estaba esquivando las rocas. Julian usar Contador. Julian dijo. Al oír esto, Gliscor se lanzó directamente contra el crujido entrante mientras usaba contraataque, sus garras brillaron y golpeó la enorme mandíbula oscura, destrozándola por completo. Gliscor es un atacante poderoso y, cuando se trata de intercambiar ataques, está muy por encima de Elix. Ahora que el contraataque estaba potenciado al tomar el intercambio, se lanzó directamente hacia Elix y aterrizó su contraataque justo encima de la cabeza de Elix. Esto causó un gran estruendo y Elix salió disparado hacia atrás. Mientras el aire se alejaba, Gliscor lo usó para elevarse más en el aire y miró fijamente a su oponente. Elix sacudió la cabeza y volvió a su posición mientras miraba fijamente a Gliscor. Salía vapor de la parte superior de su frente después de ese intercambio. Gracias a la alta defensa de Elix lo soportó como si nada. Aunque Elix finja que el ataque no le afectó, sí lo hizo. Ese contraataque tenía mucha potencia, pero gracias a su increíble defensa física, sigue ahí de pie con una expresión normal en la cara. Byron, Elix usa Smackdown. Byron dio su orden, Elix rugió repentinamente y lanzó su enorme cola contra Gliscor. La enorme cola llegó a la altura de Gliscor e intentó derribarlo al suelo. Julian Contador con rotura de ladrillos. Julian también dio una orden indicándole a Gliscor qué hacer. La garra derecha de Gliscor brilló en blanco y realizó un golpe lateral a la cola que se aproximaba con toda su fuerza.
Los dos ataques chocaron y esta vez ambos empataron en el intercambio, aunque Gliscor tenía más potencia en su ataque, la cola de Steelix tenía más impulso. El choque creó otra gran explosión y envió la cola de Steelix de vuelta al suelo estrellándose y Gliscor salió volando hacia atrás. Pero con toda esa onda expansiva de aire golpeando las paredes del gimnasio impidió que Gliscor se estrellara contra ellas, ya que usó sus alas para planear con la onda expansiva y aprovechar su rebote. Julian ahora as aéreo. Al oír la orden de Julian, Gliscor usó la deriva y se lanzó en picado usando Aerial S. No hay forma de que Steelix pueda esquivar este ataque, pero Byron no está preocupado por ello porque Steelix es resistente a los ataques de tipo volador. Gliscor cargó a gran velocidad, lo que resulta cegador para los ojos normales, ya que solo pueden ver una mancha borrosa. Justo cuando Gliscor estaba a punto de hacer contacto, cruzó repentinamente sus garras esperando algo. Julian ahora usa Break Break. Con la orden, Gliscor cambió su ataque en una fracción de segundo. Esta vez, ambas garras brillaron y las clavó directamente en el cuerpo de Steelix. Steelix rugió repentinamente de dolor y su cabeza se estrelló contra el suelo. La onda expansiva esta vez fue mucho más poderosa que antes. Con todo el impulso que los dos Break Break habían traído de Aerial S, Gliscor usó eso para alejarse una vez más de Steelix. Volvió a elevarse en el aire y miró hacia abajo al Steelix caído. Byron se quedó atónito al ver esto. Nunca había visto un cambio de movimiento en una fracción de segundo. Sabía lo difícil que era, y si ese cambio no se hubiera hecho a la perfección, Gliscor se habría estrellado contra Steelix, lastimándose. Este tipo de ataques son muy arriesgados, y solo los entrenadores que entrenan a sus Pokémon al extremo pueden lograr que lo hagan. También demostró la gran confianza que el Pokémon tenía en su entrenador, al esperar la orden en el momento preciso. Todo lo que se ejecutó en ese momento fue perfecto, ni siquiera el propio Byron habría podido lograr algo así. Miró a Julian y entrecerró los ojos. Ningún entrenador normal puede entrenar a sus Pokémon a ese nivel de habilidad. Ya sabía que Julian era un oponente fuerte después de ver lo bueno que era su Luzray, pero ahora sospechaba que Julian era incluso más capaz de lo que había anticipado. Su Steelix resultó herido esta vez, el ataque fue muy poderoso, e incluso con su alta defensa, no hay manera de que salga ileso. Todo el cuerpo de Steelix vibra mientras intenta volver a levantar la cabeza, lucha pero finalmente logra enderezarla. Julian y Gliscor pudieron ver que Steelix sufrió un gran revés aquí, un ataque más a ese nivel y Steelix caerá. Byron, Steelix, ¿puedes continuar?, preguntó Byron. Steelix se giró hacia él y asintió con la cabeza. Byron, bien, continuemos entonces, usa la bola giro. Steelix comenzó a acumular energía metálica formando una bola y la lanzó hacia Gliscor con toda su fuerza. Julian contraataque de Gliscor con viento cortante. Gliscor asintió y lanzó múltiples cuchillas de viento hacia la bola giroscópica. Los dos ataques chocaron provocando una enorme explosión y humo por todas partes. Byron ahora, aplasta. Steelix, de repente, lanzó su cola hacia el humo y la estrelló contra Gliscor. Julian, cuidado, dijo Julian. Gliscor miró a su alrededor tratando de averiguar de dónde vendría el ataque, pero de repente sintió que el viento le azotaba, tomándolo por sorpresa. La cola se estrelló contra su cabeza y lo hizo caer al suelo. Brian, ahora acabemos con esto de un solo golpe, usa excavar. Byron dio la orden. Steelix se clavó repentinamente en el suelo y cargó contra el Gliscor caído. Julian, es hora, usa terremoto. Gliscor se puso de pie y golpeó el suelo con sus garras, enviando su energía a él y haciéndolo temblar. Esto tomó a Byron por sorpresa, ya que, al ver cómo Julian siempre intentaba mantener la distancia con Steelix y no intentaba tomar el suelo, pensó que Gliscor podría ser un atacante aéreo. No esperaba que Gliscor también conociera terremoto. El temblor provocó que el suelo se partiera, dejando al descubierto a la gigantesca serpiente de acero que había en su interior, inconsciente. Ese ataque pilló a Steelix por sorpresa, ni siquiera sabía lo que había pasado, pero de repente fue aplastado por las enormes y gruesas paredes del suelo y quedó inconsciente. Gliscor se puso de pie y miró a su oponente caído. Esta es su primera victoria oficial contra alguien tan poderoso.
Se sintió afortunado de encontrar a Julian ese día en esa cueva. Si no lo hubiera hecho, habría sido el mismo ladrón de la cueva que robaba comida a los entrenadores que estaban agotados por todos esos subats que ocupaban las cuevas interiores. Capítulo 369, Julian vs. Byron, 4. Byron no dijo nada y retiró a su Steelix. El campo de batalla tiene una grieta enorme en este momento, lo que dificulta el movimiento de los Pokémon. Byron sacó su siguiente Pokébola y la lanzó, y de ella salió su Bastiodon. Son conocidos por su alta defensa especial y física, lo que los hace muy difíciles de derrotar. Julian, ¿no es Bastiodon un as? ¿Por qué lo envió primero? ¿O acaso está planeando algo más? Interesante. Julian pensó. ¿Byron vas a cambiar? Preguntó, ya no subestimaba a Julian. Si esto continúa, sabe que perderá y esta será su mayor derrota. Incluso cuando Cynthia era una joven entrenadora y vino a desafiarlo, solo le quedaba un Pokémon y solo ganó porque su Bastiodon fue el primero en caer, mientras que su Gabite estaba de rodillas y muy cansado. Pero ahora mismo, dos de sus Pokémon ya están debilitados y el oponente ni siquiera ha revelado sus dos últimos Pokémon y aún le quedan los 4. Byron tenía que idear algo nuevo, así que decidió ser un poco más duro con Julian esta vez. Realmente quería ver cuán fuerte era su oponente. Byron Bastiodon usa el poder antiguo. Bastiodon comenzó a reunir poder de su entorno y lanzó una bola de energía rodeada de muchas pequeñas bolas de energía. Este ataque se dirigió hacia Gliscor a toda velocidad. Julian destrúyelo con Break Break. Julian dio la orden y Gliscor hizo lo que le dijo, usó Break Break y cargó contra el ataque y lo destruyó. El ataque de Gliscor es muy poderoso comparado con el de Bastiodon, por lo que destruir sus ataques no fue nada para Gliscor. Byron usa Blizzard. De repente, Byron lanzó un ataque que Julian no esperaba en absoluto. Bastiodon usó repentinamente Ventisca, lo que provocó que todo el campo de batalla se enfriara. La nieve comenzó a caer por todas partes, tomando a Gliscor por sorpresa. Gliscor es 4 veces débil a los ataques de tipo hielo, por lo que esto definitivamente le pasará factura. Sus alas comenzaron a pesarle mientras intentaba mantenerse en el aire, pero fue inútil, la nieve se estaba volviendo implacable y pronto volvió a tocar tierra. Julian no esperaba que Bastiodon conociera Ventisca, pero como se trata de una batalla Pokémon, no le preocupa. Ventisca causa cierto daño a Gliscor, ya que sus alas se cubren de hielo. Julian, no es nada, no te preocupes, tú puedes hacerlo. Julian dijo y tranquilizó a Gliscor. Al igual que sus otros Pokémon, Gliscor no tiene mucha experiencia en batalla y también es el más débil del grupo. Todavía necesita aprender mucho antes de estar al mismo nivel que sus otros Pokémon. Ser el Pokémon más nuevo de Julian es difícil, tienen mucho que aprender antes de poder alcanzar a los demás, pero Julian lo sabe, así que siempre se centra un poco más en su Pokémon más nuevo que en los demás para que no se sienta mal por ser el más débil del grupo. Gliscor sintió lo mismo cuando lo presentaron al grupo, perdía todos los duelos, pero Julian estaba a su lado para entrenarlo. Gliscor no tiene que demostrarle nada a Julian porque ya derrotó a un Steelix entrenado por Byron, lo que demuestra que Gliscor ha mejorado mucho durante el tiempo que pasó con Julian y sus Pokémon. En este momento, Gliscor se siente presionado y en pánico, sabe que ninguno de los Pokémon de Julian ha perdido una batalla y que si él pierde, se sentiría avergonzado. Al oír a Julian, se dio la vuelta y lo miró. Julian se quitó la máscara y sonrió, y Gliscor le dijo que era normal sentirse presionado. Gliscor vio la sonrisa en el rostro de Julian y se tranquilizó. Por otro lado, Byron, que se encontraba en el otro extremo, se quedó atónito al ver a la persona que se escondía tras la máscara. Byron, ¿no es ese Julian, el anterior campeón de canto? ¿Qué hace aquí? Espera, ¿por qué me está retando? Ah, he oído que le gusta viajar por el mundo y participar en la liga, así que participará en la próxima liga. Al pensar en ello, le surgieron muchísimas preguntas. La razón por la que no sabe que Julian está en sí no es que pasa todos sus días en las minas, siempre minando solo, no le importa el mundo exterior, ni siquiera ve la televisión, así que no tenía ni idea de que Julian estaba en su ciudad. Byron, tú eres Julian, el anterior campeón de canto.
Byron dijo y exclamó. Julian, jaja, solo estaba bromeando un poco. Julian dijo y sonrió. Byron aún no podía creer que estuviera viendo al hombre conocido por ser el entrenador más fuerte del mundo. Byron sospechaba que algo no andaba bien, ese estilo de batalla era muy diferente y habilidoso, incluso mejor que el de los 4 de élite. Julian, ¿por qué no continuar esta batalla?, dijo Julian. Byron asintió y se puso más serio, aunque Julian estaba frente a él, no podía dejar que eso se le subiera a la cabeza. Primero, era un líder de gimnasio y debía cumplir con su papel. Byron, Bastiodon, acabemos con esto de una vez, usa golpe pesado. Bastiodon cargó contra Gliscor y de repente saltó alto en el aire. Una energía metálica lo rodeó mientras se estrellaba contra Gliscor, cuyas alas aún estaban congeladas. Julian Gliscor, vamos a por todas, usemos la guillotina. Gliscor está a punto de ejecutar su movimiento definitivo, comenzó a reunir toda su energía a su alrededor creando 2 cuchillas afiladas, curvas y dentadas con forma de mandíbula de hormiga. Dado que Gliscor se había ralentizado debido a sus alas congeladas, Julian decidió enfrentarlo de frente y acabar con él. Él entiende lo que Gliscor está pensando, ser su Pokémon tampoco es tarea fácil, y si uno de ellos se queda atrás, los demás se sentirán presionados, y Julian no quiere que eso suceda. Pensó en no usar este movimiento en absoluto, este movimiento es un claro remate de combate, pero es muy agotador y Gliscor se debilitará después de usarlo. Lo que Julian no quiere es que Gliscor pierda ahora, si pierde, podría sentir la presión. Gliscor esperó a que Bastiodon se acercara y entonces sucedió, cuando Bastiodon se acercó a Gliscor, la mandíbula se cerró de golpe, causando una enorme explosión, una explosión como nunca antes. Los escombros salieron volando por todas partes, el aire se esparció por todas partes. Gliscor sale rodando del humo y se pone de pie lentamente, está muy cansado y no puede seguir luchando. El humo se disipa y encuentran a Bastiodon en el suelo inconsciente. Esa guillotina le quitó mucha vida a Gliscor y no ganó la batalla y ahora está demasiado cansado. Julian, lo hiciste bien, ahora puedes descansar. Julian dijo y volvió a llamar a Gliscor. Capítulo 370, Akron vs Riolu. Dado que Gliscor no podrá continuar, Julian decidió que era hora de que descansara, Guillotine le quitó mucho. Ahora llega el momento de la batalla final, Julian está interesado en ver cuál será el último Pokémon de Byron. Byron también hace regresar a su Bastiodon y saca su última Pokébola. Byron, parece que mi elección fue la correcta, puede que sea la segunda persona en derrotar a uno de tus Pokémon. Byron dijo que Lance y su Aerodactyl fueron los únicos que estuvieron muy cerca de derrotar a uno de los Pokémon de Julian, pero terminó en empate. Aerodactyl fue el primero en caer, luego Kabutops, por lo que Kabutops no se vio afectado por ello. Pero ese es el único registro de que uno de los Pokémon de Julian haya sido derrotado, el cual está en poder de Lance y su Aerodactyl. Julian, veamos si puedes hacerlo. Julian dijo eso y sacó también su Pokéball, ambos lanzaron sus Pokéballs al mismo tiempo, revelando sus respectivos Pokémon. Riolu salió de la Pokébola de Julian y aterrizó en el suelo dando una voltereta. Ella se quedó de pie mientras observaba la luz que salía del Pokémon frente a ella. La luz salió formando un gigante de 8 pies de altura, y cuando este Pokémon gigante salió, rugió haciendo temblar todo el gimnasio. Este Pokémon no es otro que un Akron. Riolu parecía muy pequeña en comparación con su oponente, incluso Julian se sorprendió al ver a este gran Pokémon, pudo notar que Akron era joven pero había crecido muy bien. Julian, esta va a ser una batalla más dura de lo que pensaba. Julian pensó mientras dejaba que Riolu observara a su oponente, ella estaba nerviosa, ya que nunca antes se había enfrentado a un oponente tan grande, no sabía si siquiera podría herir a este gigante. Julian, no te preocupes, cuanto más grandes son, más dura es la caída. Julian le dijo, tranquilizándola, esta es también su primera batalla oficial y este será el mayor desafío al que se haya enfrentado cualquiera de los Pokémon de Julian a este nivel. Riolu asintió y se preparó para luchar contra el gigante que tenía delante. Julian, prepárate, tienes que darlo todo. Tras escuchar a Julian, Riolu tomó postura y se preparó para la batalla más importante que enfrentará hasta el día de hoy.
Byron, aunque seas el campeón, este no es tu mejor equipo, me aseguraré de derrotarte. Julian, buena suerte con eso. Byron, ya verás, Akron, vamos a enseñárselo, filo de piedra. Akron golpeó el suelo con la mano mientras enormes rocas brillantes brotaban de la tierra y se precipitaban hacia Riolu. Julian contraataque con palma de fuerza. Riolu corrió directamente hacia las rocas y usó la palma de fuerza para destruir la roca que tenía delante. Byron ahora hiperrayo. De repente, Akron lanzó un hiperrayo muy poderoso que destruyó todas las rocas que tenía delante antes de alcanzar a Riolu, lo que la pilló desprevenida. Julian usa el aura como escudo. Julian dio la orden y Riolus hizo lo que le dijo, creó un escudo hecho de aura y se dirigió directamente al hiperrayo, fue empujada hacia atrás por él pero no pasó gran cosa, el hiperrayo ya estaba debilitado por esas rocas, por lo que pudo recibir ese ataque de frente. Se detuvo y miró a Akron una vez más, no quería que el ataque atravesara las rocas, ni tampoco Julian, porque es un desperdicio de ataque y además te convierte en un blanco fácil para el oponente. Akron se quedó paralizado, incapaz de moverse tras ese hiperrayo. Julian, usa el combate cuerpo a cuerpo tal como te enseñé. Riolu asintió y de repente creó un gran martillo de guerra a partir de su aura y cargó contra Akron a toda velocidad, saltó alto en el aire y golpeó con el martillo de guerra justo en la cara de Akron, causando un fuerte tintineo que hizo temblar todo su cuerpo, gruñó al sentir la vibración recorriendo su cuerpo. Riolu no se detuvo ahí, luego golpeó con el martillo de guerra en su pecho y luego en ambas rodillas, derribándolo de rodillas. Akron gruñó mientras miraba fijamente a Riolu. Estaba recuperando el control de su cuerpo. Julian, no pares, sigue golpeando hasta que caiga. Riolu comenzó a golpear más rápido y con más fuerza, cada articulación del cuerpo de Akron era aplastada una y otra vez a medida que las ondas de choque pasaban a través de su cuerpo. Byron, aguanta, lo lograremos. Dijo Byron. Sabe que Akron no es rápido y, viendo cómo se ha desarrollado la batalla hasta ahora, sabe que los Pokémon de Julian son rápidos, lo suficientemente rápidos como para esquivar todos y cada uno de los ataques de sus Pokémon. Lo que necesitaba era acercar a uno de ellos lo suficiente para que explotara. Byron ahora, usa Metal Burst. De repente, Akron lanzó una ráfaga de energía que pilló a Riolu desprevenida, lanzándola por los aires y estrellándola contra el suelo. Esta fue una jugada maestra de Akron. Byron esperó todo ese tiempo solo para lanzar un ataque que impactará sin posibilidad de esquivarlo. Julian, eso sí que fue sorprendente, un Akron que conoce un movimiento que no podría haber aprendido a su nivel. Esto realmente lo tomó por sorpresa. Metal Burst es un movimiento realmente poderoso y causó daño. Riolu está en el suelo luchando por volver a ponerse de pie. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.